Una de las cuatro criaturas me dijo, ven y mira. Y vi un caballo blanco. Su jinete portaba un arco y una corona. A primera vista, parecía un libertador, una promesa de paz y orden, pero algo no encajaba. ¿Era Cristo conquistando con el evangelio o era el engaño disfrazado de Salvador? Entonces, el cordero rompió el segundo sello, y un caballo de un rojo intenso, como la sangre recién derramada, emergió. Su jinete blandía una espada enorme y se le dio poder para quitar la paz de la tierra. El engaño se reveló. La conquista del primer jinete no era paz verdadera, sino el engaño que preparaba el camino para la guerra total. La falsa unidad se rompió y la tierra se llenó de violencia. Las naciones se levantaron unas contra otras en una matanza sin fin, hermano contra hermano, nación contra nación. En ese instante entendí que lo que estaba escrito en él no eran simples palabras, sino el destino mismo de la humanidad. Entonces el cordero abrió el tercer sello y apareció un caballo negro, pero su jinete no llevaba un arma, sino una balanza en la mano. De repente una voz sentenció: 1 litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario. Para entender la magnitud de esto, hay que saber que un denario era el salario de todo un día de trabajo. Imagina trabajar de sol a sol solo para poder comprar comida para una persona, mientras los lujos de los poderosos, representados por el aceite y el vino, permanecían intactos. Era la injusticia económica aplastando a los pobres mientras los poderosos festejaban. Pero cuando el cordero rompió el cuarto sello, lo que vino después fue la suma de todos los horrores. Vi un caballo de un color amarillo verdoso, el color de la carne en descomposición. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades, el reino de los muertos. Lo seguía como un perro hambriento, listo para reclamar a las víctimas de la espada, el hambre y las plagas. Y se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra. El juicio se había vuelto implacable. No era solo morir, era morir sin esperanza, arrastrado al abismo. Entonces el cordero abrió el quinto sello y de pronto la escena cambió. Ya no estaba en la tierra, sino en el cielo. Debajo del altar celestial vi las almas de los que habían sido asesinados por su fe. De repente un grito desgarrador rompió el silencio. ¿Hasta cuándo, Señor? Clamaban las almas de los mártires. Anhelaban justicia. Cada cristiano quemado en las hogueras de Nerón, cada creyente devorado por leones en el Coliseo. Todos preguntaban lo mismo: ¿por qué Dios permitía que el mal pareciera ganar? La respuesta los dejó helados. Esperen un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Más muerte? ¿Más sufrimiento? Sí, el número de mártires aún no estaba completo, pero su sufrimiento no era en vano. Formaba parte de un plan más grande, porque la justicia de Dios estaba esperando el momento preciso. Entonces, el cordero abrió el sexto sello y el universo entero se estremeció. No fue un juicio más, fue el principio del fin. Hubo un terremoto tan violento que movió montañas e islas de su lugar. El sol se volvió negro y la luna se tiñó de un rojo sangre. Las estrellas cayeron del cielo como higos que una tormenta arranca de la higuera. El cielo mismo se enrolló como un pergamino. El terror fue universal. Reyes y esclavos, ricos y pobres, todos corrían a esconderse en las cuevas, gritando a las montañas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Ya no temían a los jinetes ni a la muerte, le temían a Dios. Pero en medio del caos, miré al libro. El séptimo sello aún no se había abierto. Capítulo 7. Los 144.000 sellados. El cielo estalló en alabanza. Miles y miles de voces se unieron como un trueno. Los ángeles cayeron de rodillas. Los ancianos se postraron y los seres vivientes inclinaron sus rostros. Todos adoraban en un coro que hacía temblar los cielos. Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 7 alabanzas perfectas para un Dios perfecto. Pero una pregunta quemaba en mi mente: ¿quiénes eran estos de ropas blancas? Un anciano se acercó, me miró fijamente y me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del cordero. Entonces lo comprendí. Eran mártires, perseguidos, fieles hasta la muerte. La sangre del cordero, Jesús, no es una mancha, sino el único sacrificio capaz de borrar el pecado y purificar por completo el alma. Su sacrificio los había hecho perfectos, y ahora su sufrimiento en la tierra había terminado, y les esperaba una promesa eterna. Ya no habría más dolor ni necesidad. Esta escena me quebró por dentro. Ya no tendrían hambre ni sed. El sol no los castigaría más. El cordero los pastorearía eternamente, y Dios mismo enjugaría toda lágrima de sus ojos. Es el plan perfecto del Dios vivo. Los que sufren hoy reinarán mañana. Los que lloran ahora reirán eternamente. Los que mueren por Cristo vivirán para siempre. El juicio había esperado por ellos. La misericordia triunfaba en medio de la ira. Y antes del séptimo sello, antes del fin, Dios selló a los suyos. Capítulo 8. El séptimo sello y las 7 trompetas. Cuando el cordero abrió el séptimo sello, ocurrió lo impensable. No hubo truenos, no hubo voces, solo hubo silencio en el cielo como por media hora. Los millones de ángeles callaron. El cielo quedó en absoluto silencio. Era la calma antes de la tormenta más terrible jamás desatada. Y entonces vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. El séptimo sello no era solo un juicio, era la puerta a algo peor. 7 juicios de 7 trompetas. De repente, un ángel se acercó al altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. El humo del incienso subió con todas las oraciones hasta Dios. Cada oración, cada súplica por justicia, cada lágrima de los creyentes a lo largo de los siglos estaba ahí, acumuladas ante el trono de Dios. Ninguna se había perdido. Pero de pronto el mismo ángel hizo algo aterrador. Tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Inmediatamente hubo truenos, relámpagos y un violento terremoto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. El mismo fuego que simbolizaba la adoración en el cielo se convirtió en la mecha que encendió el juicio en la tierra. Con esa señal, los 7 ángeles se prepararon. El tiempo de la advertencia